Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Chávez, soy psicólogo, psicoterapeuta, miembro del Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista. El día de hoy comenzamos el comentario del segundo libro que vamos a tocar en este ciclo de revisiones de libros, de bibliografía, de psicoterapia humanista. Vamos a conversar ahora sobre este libro, ¿no? Terapia, Personalidad y Relaciones Interpersonales, de Carl Rogers. Y bueno, la semana pasada, el domingo pasado, terminamos con el primer libro de Rogers. Terminamos con este libro, El proceso de convertirse en persona. Ahora pasamos a este segundo libro. La idea es continuar dedicándole todos los domingos a esta hora, a las 3 de la tarde, disculpen por la demora, a libros de diversos autores de psicoterapia humanista. Pensamos pasar, después de revisar este libro de Rogers, revisar algún libro de Gestalt, de Fritz Perls. Entonces, muchas gracias por estar ahí, por estar siguiéndonos en estos lives que estamos haciendo. Les recordamos también que los días viernes estamos haciendo entrevistas. El viernes pasado le hicimos una entrevista a Alberto Sánchez, del Centro Gestáltico del Perú, sobre Gestalt y cambio, ¿no? Y el proceso y la ayuda que puede tener la Gestalt en el cambio y en la evolución de la personalidad, ser más consciente de uno mismo, ¿no? Mejorar la forma de relacionarme con el otro, conocer cuáles son mis introyectos, cuáles son las polaridades que uno tiene. Entonces son muchos los puntos que podemos tocar desde la Gestalt intrapsíquica, la de Fritz Perls, y la Gestalt relacional también. Y de eso vamos a hablar el siguiente libro, ¿no? Entonces vamos a comenzar con este libro y como ven aquí en el título, vamos a hablar sobre la introducción del libro, ¿no? Introducción, estructura general de nuestro pensamiento sistemático. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, les voy a pedir que lo hagan acá abajo, en la parte de comentarios. Así que, bueno, y les voy comentando también que este libro que es pequeño, pero tiene 5 capítulos más la introducción, o sea, serían 6 partes. Vamos a comenzar con la introducción. En la introducción, Rogers comienza hablando sobre su familia, ¿no? Dice que a los 12 años él se trasladó al campo, comienza a contar algo en relación a su vida personal. Rogers suele hacer eso, ¿no? Hablar siempre desde él, y para él fue muy importante este contacto primero con, la, con el campo, ¿no? Este trasladarse de la ciudad al campo. Comienza también hablando sobre el trabajo con niños que hizo en el Institute for Child, y el libro sobre la terapia clínica de los problemas del niño que revisaba, que hizo. También habla sobre los estudios que hizo de Otto Rank, de la Escuela de Filadelfia. Comienza también hablando sobre la importancia que para él tuvo el ser profesor en la Universidad de Ohio, del estado de Ohio. Y comenta, ¿no? Dice: mis ideas son más novedosas de lo que pensaba. Se dio cuenta después de haber estado introduciéndose más al pensamiento de Otto Rank, y al pensamiento actual en ese momento, ¿no? Hablamos de la década de los 50, 60, del siglo XX. Entonces él en este libro comienza reflexionando sobre eso, ¿no? Se dio cuenta en algún momento que sus ideas eran muy novedosas, a pesar que él no había profundizado mucho en lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? En el mundo académico, pero poco a poco, cuando se fue introduciendo, ¿no? Él se dio cuenta bueno, que sus ideas realmente eran algo que podían aportar mucho al pensamiento de ese momento. Él habla sobre las actitudes fundamentales
que, que aprendió desde 1928. Y acá en esta parte del libro, él hace mucho énfasis, le dedica bastante a distintas definiciones que vamos a ir revisando una a una. Habla sobre una teoría provisional para comprender al organismo, que se basa en las relaciones interpersonales y el cambio de personalidad y conducta, ¿no? O sea, él nos muestra este mapa que va a ser la base, ¿no? La teoría que va a ser provisoria para comprender cómo funciona el organismo, ¿no? En la introducción, digamos, nos comienza a hablar de eso. Nos da bastantes definiciones, voy a ir revisándolas una a una. Les comento también cuáles son los títulos de los capítulos. El título 1 es Teoría de la terapia y el cambio de la personalidad. El título 2 es Teoría de la personalidad. El título 3 es Teoría del funcionamiento óptimo de la personalidad. El título 4, Teoría de las relaciones interpersonales. Y el capítulo 5 se llama Teorías de aplicación, el sistema teórico y la investigación. Y luego vienen las referencias bibliográficas. Y bueno, como les comentaba, es un libro muy breve. La segunda parte de esta introducción, en esta introducción nos comenta bastantes definiciones, ¿no? Son muchas definiciones, son 24 definiciones, y vamos, no, perdón, 40 definiciones, y vamos a revisarlas una a una, a grandes rasgos, para saber cuáles son los puntos más importantes o las palabras que tenemos que tener en claro para entender lo que nos va a ir contando Rogers en este libro, ¿no? Entonces, la primera definición es tendencia actualizante, ¿no? Tendencia actualizante, Rogers comenta que dice, todo organismo tiene la tendencia innata a desarrollar todas sus potencialidades. Recordemos que para Rogers la tendencia actualizante, la tendencia apto-actualizante, es algo que todo organismo tiene, que es una predisposición a crecer, ¿no? Él se basó mucho en su contacto primario, ¿no? En la infancia con el campo y todos sus estudios para desarrollar esta idea que el organismo tiende siempre a crecer, tiende a desarrollarse, tiende a ir tiene un núcleo sano que busca siempre la autoactualización, ¿no? Adaptarse. Dice, tiene una tendencia innata a desarrollar todas sus potencialidades, ¿no? Para para conservarlo o mejorarlo. Abarca no solo la tendencia a satisfacer lo que comenta Maslow, ¿no? Sino va más allá. Dice, la diferenciación creciente de los órganos y funciones, la expansión en función del crecimiento, la expansión de la eficacia mediante el uso de herramientas, la expansión y el mejoramiento a través de la reproducción, el sentido de autonomía. Entonces él nos está hablando sobre este primer concepto que es importante, la tendencia de todo organismo a desarrollarse y a desarrollar todas las potencialidades que tiene. Y a buscar siempre como una planta, ¿no? Imagínense que una planta crece en un lugar pantanoso, con poca luz, que recibe poca luz, entonces la planta va a tender a irse, por lo menos si es una enredadera, por ejemplo, ¿no? Un árbol va a tender a inclinarse a la búsqueda de un mejor lugar donde pueda nutrirse. Entonces, por ese lado es el primer concepto que nos plantea Rogers, ¿no? La tendencia actualizante. El segundo concepto es la tendencia a la actualización del yo. Para él comenta, ¿no? Si el yo y la experiencia son incongruentes, entonces la tendencia actualizante del organismo puede funcionar por vías opuestas con el subsistema de esa motivación, es decir, la tendencia a actualizar el yo. Entonces hay una tendencia innata a buscar la congruencia a través de la actualización de este yo, de este concepto que yo tengo para poder ir como adaptándolo al entorno, ¿no? Rogers va a hablar mucho, cuando vaya definiendo cada uno de los conceptos, de la congruencia. Para él es importante, muy importante, el concepto de congruencia, eso lo va a ver un poco después, pero
es vital, ¿no? O sea, más que el concepto por el que se le conoce bastante, que es como este énfasis en la empatía y en la aceptación incondicional del otro, para Rogers la congruencia es aún más importante. Y ustedes se van a dar cuenta que en varias de las definiciones hace hincapié en la congruencia, ¿no? Otro concepto importante es la experiencia. Para Rogers, la experiencia dice este término se usa para englobar todo lo que sucede dentro del organismo en cualquier momento y que está potencialmente disponible para la conciencia. Incluye tanto los hechos de los cuales el individuo no tiene conciencia, como los fenómenos que han accedido a la conciencia. Entonces, para él, la experiencia va más allá de la conciencia. Podemos citar, por ejemplo, los aspectos psicológicos del hambre, aun cuando el individuo esté tan absorbido por el trabajo, el juego, etcétera, que no tenga conciencia de si tiene hambre o no. Entonces, la conciencia va más allá de la experiencia va más allá de la conciencia, los efectos que produce en el organismo, la visión, los sonidos, los olores, eh, y esto, ¿no? Entonces, debemos señalar por último que el concepto de experiencia se refiere a los datos inmediatos de la conciencia y no a una acumulación de experiencias pasadas. Cuando hablamos de experiencia, no estamos hablando de la experiencia de vida, sino estamos hablando de la experiencia de sensaciones, ¿no? Del momento, no solamente de la conciencia, sino también de lo que no somos conscientes en este momento, ¿no? Se cree que tal limitación posibilita definiciones operacionales de la experiencia o de una experiencia, es decir, de un segmento determinado del campo experiencial. Esto es importante para que quede claro, ¿no? De qué nos está hablando Rogers. Por otro lado, si se escucha mal, me avisan, por favor, porque no sé si se está escuchando bien. Asumo que sí. Buenas noches, Rita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí. Otro concepto importante es el experimentar. Rogers hace esta diferenciación entre experiencia, que es la experiencia de lo consciente y lo que no es consciente, y experimentar tiene que ver con los hechos sensoriales o fisiológicos, ¿no? Experimentar cada vez más conscientemente para indicar que se está haciendo referencia a la extensión de este proceso hacia una simbolización más completa y exacta. Entonces, la experimentación va relacionada a la capacidad de simbolizar, uno, y dos, también a los hechos más sensoriales y fisiológicos. Por otro lado, otro concepto importante es el experiencing, ¿no? Y el experiencing es un concepto muy interesante porque es un concepto que acuña Eugene Gendlin, que es de la terapia experiencial, el focusing. Es un tipo de herramienta y de línea que vamos a revisar también en alguno de los lives, revisando los libros, ¿no? Un libro de Eugene Gendlin, que fue un filósofo que trabajó de la mano con Rogers y se dio cuenta acuñó esta palabra que hace referencia a la experiencia, pero la experiencia que está haciendo, ¿no? Ese sufijo ing en inglés, que significa el ando, ¿no? Experiencing sería como experienciando, sería algo que va en proceso de construcción. Y es una palabra muy interesante, ¿no? Dice sentimiento, experiencing del sentimiento. Dice, este término se usa mucho en textos sobre la teoría de la terapia centrada en el cliente y en su teoría. Denota el significado personal de una experiencia de tinte emocional. Por lo tanto, incluye la emoción, pero también el contenido cognoscitivo del significado de esta emoción dentro de forma inesperada y su contexto experiencial e inmediato. Entonces, claro, experiencing hace referencia a algo que va haciendo en este momento en relación a la emoción y también en relación a lo emocional, pero también el contenido cognoscitivo, o sea, también el pensamiento, la emoción y cómo estos dos experiencias, ¿no? Se van dando, ¿no? En un proceso con el ing, experiencing, y cómo vamos nosotros asimilando también esta experiencia, ¿no? En este proceso, ¿no?
Entonces, el experiencing es el total del sentimiento. El individuo es entonces congruente con su experiencia, su conciencia y su expresión. Entonces, el experiencing busca ser más consciente y por ende buscar también más la congruencia entre estas tres esferas, ¿no? La experiencia, la conciencia y la expresión. Entonces, la expresión, lo que hago, ¿no? La experiencia, qué me está sucediendo en el aquí y el ahora, en el cuerpo, y la conciencia, ¿no? De qué soy consciente y de qué puedo ir poco a poco siendo consciente en función a mi cuerpo, ¿no? A las emociones, al contacto corporal. Recordemos que el focusing, la terapia experiencial, va muy ligada a la sensación corpórea, ¿no? Hay conceptos de la sensación sentida que acá en esta parte, bueno, Rogers no lo plantea este concepto de la sensación sentida, pero es un concepto muy común en la terapia del focusing, de la terapia experiencial, y es importante también comentarlo, ¿no? Cuando hablamos del focusing y el trabajo dentro de la línea terapéutica, hablamos también del concepto de símbolo, aparece, ¿no? O sea, cómo uno contactando con el cuerpo, y en decir, el inconsciente es el cuerpo habla, ¿no? Y a veces el cuerpo grita una sensación, ¿no? Hacerle caso, una sensación sentida, dejar que aparezca un símbolo, tener un diálogo con ese símbolo, o distintas sensaciones en el cuerpo puede ser muy liberador, ¿no? Hacerle caso nuevamente al cuerpo y buscar esa congruencia, ¿no? Y es algo que tiene un punto muy similar a lo que ahora está en boga, ¿no? El mindfulness, la sensación, perdón, el mindfulness, el, ah, como este tema del mindfulness, ¿no? El vivir, el conectarse con el cuerpo, el estar presente, y es algo que va en la línea también con el experiencing y la terapia del focusing, ¿no? Focusing hace referencia a focalizar, ¿no? Focalizarse en una parte del cuerpo y hacerle caso, ¿no? O sea, seguir, ¿no? Seguir el movimiento de la experiencia, de la sensación sentida. Entonces, luego viene el sexto concepto que plantea Rogers en este libro, y es el de representación, simbolización, de la simbolización conciencia. Dice, la expresión, la conciencia es la simbolización de una parte de nuestra experiencia, ¿no? O sea, la expresión de la conciencia es solamente una parte de toda la experiencia. Entonces, por un lado, tenemos lo que podemos nosotros expresar, lo que podemos ser conscientes, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas que no podemos ser conscientes. Cuando hablamos del focusing, también hacemos referencia a eso. Focalizamos en una parte del cuerpo, una sensación en particular que, como diría en la Gestalt, hace figura, ¿no? Y y en el fondo están las otras sensaciones y todo eso que no podemos focalizar o ser conscientes en ese momento, ¿no? Entonces, y ahí aparece la representación simbólica, ¿no? En este diálogo con la sensación sentida aparecen símbolos, aparecen imágenes, y podemos ahí generar un diálogo con estas, ¿no? Entonces, otro concepto importante en este libro a tocar Rogers es la disponibilidad para la conciencia, ¿no? Dice, una experiencia puede simbolizarse libremente sin negación defensiva ni distorsión. Entonces, una experiencia, un símbolo puede manifestarse libremente sin que nosotros tengamos que necesariamente tener la intención, simplemente dejando que el cuerpo hable, ¿no? Como diría Yendlin. Otro concepto importante es percibir y percepción, ¿no? Percibir hace referencia a, no, perdón, percepción. Es aquello que entra en la conciencia cuando los estímulos, principalmente la luz, el sonido, influyen sobre el organismo desde fuera. Entonces la percepción viene de estímulos externos, ¿no? Mientras que el percibir va en relación a estímulos internos, ¿no? O sea, imágenes internas, sensaciones que vienen de adentro, ¿no? Una percepción es una hipótesis que emerge de la conciencia como reacción a la acción de estímulos que inciden sobre el organismo, estímulos externos.
¿no? O sea, esa es la diferencia entre percibir y percepción. Podríamos decir entonces que la percepción y conciencia son sinónimos. Eh, por otro lado, otro concepto es el de subsidir y suscepción. Dice, aun cuando un sujeto sea incapaz de efectuar discriminaciones visuales conscientes, es capaz de hacer discriminaciones de estímulos en nivel inferiores al nivel requerido para la representación consciente. Entonces es la capacidad de poder percibir más profundamente lo que va sucediendo, ¿no? Y discriminar desde una percepción más profunda, ¿no? Luego habla sobre la experiencia del yo y hace un poco ahí, comenta sobre cuál es la idea que nosotros tendríamos que tener de yo, ¿no? El self, ¿no? Luego habla sobre el yo, el concepto del yo y del sí mismo, estructura del yo. Dice, en estos términos se refieren a la Gestalt, ¿no? Conceptual, coherente y organizada conceptos de percepción de las características del yo. El yo, cómo se va construyendo el yo, ¿no? O sea, el yo se va construyendo en función a valores, a percepción, ¿no? Y cuánto nosotros estamos abiertos a ir modificando esta percepción que estamos teniendo del yo, cuál es nuestro concepto del yo, cuál es el concepto que tenemos de lo propio de este yo y cómo va en relación al entorno cambiando. Hay otro concepto importante que es el yo ideal. El yo ideal hace referencia al concepto del yo que el individuo desearía poseer. Entonces ahí podríamos hablar de los deseos, lo que la persona quiere ser y también ahí tendríamos que ahondar en qué es lo que la persona tendría que cambiar, qué es lo que la persona tendría que soltar. Para muchas personas quisieran tener una buena relación, por ejemplo, de pareja, pero les es muy difícil, ¿no? Porque tienen un concepto del yo tal vez una muy baja autoestima o tal vez tiene un mal concepto del otro, ¿no? Y una dificultad muy grande en relacionarse con el otro, ¿no? Entonces puede haber un deseo muy fuerte de querer estar bien, pero para algunas personas, según la capacidad que cada uno vaya teniendo, ¿no? El concepto que cada uno vaya teniendo de sí mismo y la historia personal va a hacer que sea más difícil para unas personas y para otras, ¿no? Pero, como ya hemos dicho siempre antes, lamentablemente hay muchas ideas de que la personalidad es algo que no se puede cambiar, es algo inamovible, es algo perenne en toda la vida, ¿no? Pero siendo sinceros, es algo que puede variar también en función a las experiencias, ¿no? Experiencias cumbre, hay experiencias traumáticas, el contexto ayuda mucho, o sea, una persona de 20 años puede cambiar mucho en 50 años, ya cuando tenga 70, ¿no? O sea, la personalidad es algo que también puede cambiar. Y justamente la idea es esa, ¿no? Que ir revisando cuál es la idea, cuál es el yo ideal, qué tipo de persona quiero ser. Y ahí entra el concepto, ¿no? El concepto que para Rogers tiene que rescatarse, que es el yo ideal, el concepto del yo que el individuo desearía poseer, ¿no? Entonces, luego viene el concepto de incongruencia entre el yo y la experiencia, ¿no? Y ahí, como les comentaba, el concepto de incongruencia está muy metido en las definiciones que vamos dando. La incongruencia entre el yo y la experiencia, o sea, una incongruencia entre el yo, la idea que tengo de mí mismo, y la experiencia que voy viviendo, ¿no? Discrepancias entre el yo tal y como lo percibo y la experiencia real del organismo, ¿no? O sea, una experiencia con el afuera, ¿no? Y por otro lado, puede ser, por ejemplo, un ejemplo podría ser un trabajo, ¿no? O sea, estoy yo en un trabajo que no quiero, me estoy dedicando a esto y no lo quiero hacer, tengo una idea muy distinta de mí mismo, por ejemplo, yo quiero ser un artista, pero me estoy dedicando 9, 10 horas a trabajar en una oficina. Entonces hay una experiencia distinta, una incongruencia entre lo que yo quiero hacer, el concepto que tengo de mí mismo y qué es lo que está sucediendo ahí afuera, ¿no? Cómo me estoy yo relacionando con el entorno. La vulnerabilidad es otro concepto importante, es la incongruencia que puede existir entre el yo y la experiencia, ¿no? Entonces es una incongruencia, pero esta incongruencia es particularmente relacionada a la sensación de peligro. Entonces la persona vulnerable es aquella persona que tiene
siente que el entorno le supera. Entonces el entorno es más fuerte que yo. El peligro de desorganización psíquica, ¿no? Este peligro no es necesariamente solo físico. La palabra vulnerable está muy asociada a algo físico, ¿no? Una vulnerabilidad de si alguien es grande, por ejemplo, 2 metros y tanto, grande, y uno es pequeño, entonces no va relacionado a eso, no va relacionado a una desorganización psíquica, al peligro de que suceda es algo más emocional, ¿no? Entonces, vulnerable a la angustia, dice Rogers. Y lo define angustia. Angustia comenta que es la incomodidad o la tensión cuya causa es ignorada por el individuo que la experimenta. Entonces, hace referencia a que la angustia es algo que muchas veces uno ignora, ¿no? Ignora la causa. O sea, ignora la causa, siente la sensación sentida de angustia, eso que la persona llama angustia, pero ignora la causa, ¿no? Entonces ahí lo que valdría sería ir revisando, ¿no? Ir eh, va como explorando lo que le está sucediendo a la persona. Entonces, la angustia es la reacción del organismo a la suscepción de ese estado de incongruencia y el peligro de la toma de conciencia, todo lo cual exigiría una modificación en el concepto del yo. Entonces, ¿de qué manera todo esto que nos sucede afuera cambia el concepto que yo tengo de mí mismo? Otro concepto importante que plantea Rogers es la amenaza. La amenaza, dice, es una experiencia, cuando la experiencia es incongruente con la estructura del yo, cuando hay un entorno que puede, nuevamente, que puede hacerme daño, ¿no? Que puede ahí en cualquier momento atacarme, ¿no? Y uno se siente ahí en amenaza, ¿no? Otro concepto es la inadaptación psicológica. El organismo se niega a concientizar o distorsionar o distorsiona en la conciencia ciertas experiencias importantes, ¿no? Hay una inadaptación de mí, ¿no? De manera, desde lo psicológico con el entorno, ¿no? Incongruencia entre el yo y la experiencia. Entonces siempre Rogers va a poner en las definiciones que está haciendo, mucho énfasis en la incongruencia. O sea, siempre en todos los conceptos hay algo que uno no está siendo congruente, uno con el entorno o uno con uno mismo. La defensa, el estado de defensa, la defensa tiene como objetivo mantener la estructura habilitada del yo. También hablamos de una imposibilidad a poder contactarme o poder, al cambio, ¿no? O sea, el cambio también genera defensividad, ¿no? Hablamos la vez pasada con el doctor Moreno, ¿no? De México, y él lo llamaba mecanismos de cuidado, ¿no? No mecanismos de defensa, sino mecanismos de cuidado, de autocuidado, mecanismos con los que uno busca precisamente evitar el cambio, ¿no? Y hay en, la, en el ciclo gestáltico, por ejemplo, uno puede ver ahí los bloqueos, ¿no? En cada uno de los puntos del ciclo gestáltico, y ahí también, ¿no? O sea, se da la defensa, ¿no? La retroflexión, ¿no? Vamos a hablar en algún momento de esto. Luego viene la distorsión no, este no está. Luego viene el estado de congruencia entre el yo y la experiencia, ¿no? Dice, el concepto de congruencia es un concepto teórico fundamental elaborado a partir de la experiencia terapéutica. Ya él mismo lo señala ahí, es fundamental este concepto. En el curso de la terapia, el individuo cuestiona el concepto que tiene de su yo y trata de establecer una congruencia entre aquel y su experiencia. Es decir, procura realizar una simbolización adecuada. De este modo, un individuo puede descubrir que si simbolizara correctamente alguna de las experiencias, debería confesar, por ejemplo, que odia al padre, que tiene, y ahí habla de otros ejemplos, ¿no? Entonces, el estado de congruencia y congruencia del yo y la experiencia es algo que las personas van a estar buscando constantemente, pero esta imposibilidad de cambio, o sea, muchas veces el resistirse al cambio va a generar, o resistirse al cambio de vida del yo va a frenar este cambio, ¿no? Apertura a la experiencia, ¿no? Dice, cuando el individuo no se siente amenazado en ningún sentido, cuando está abierto a esa experiencia. Entonces, una apertura a la experiencia
Ese es otro concepto importante, el sentirse abierto a poder experimentar cosas nuevas, a poder incluso a cambiar el concepto del yo. Es un punto importante, ¿no? Este es un polo opuesto a la actitud defensiva, ¿no? La apertura de la experiencia es un polo opuesto a la actitud de defensa frente al entorno amenazante. La adaptación psicológica, decimos que hay adaptación psicológica óptima cuando la estructura del yo es tal que permite la integración simbólica de la totalidad de la experiencia, ¿no? La adaptación psicológica, una adaptación psíquica con el entorno. El concepto de adaptación psicológica o funcionamiento óptimo equivale al concepto de congruencia perfecta entre el yo y la experiencia. O sea, la congruencia es básicamente un sinónimo o tiene el mismo concepto que la adaptación psicológica para Rogers. Luego viene el concepto de percepción discriminativa. Si la persona reacciona o percibe de forma discriminativa, tiende a considerar la experiencia en términos delimitados y diferenciados, a tomar conciencia de la dimensión psicotemporal, espacio-temporal de los hechos, o dejarse guiar por sus observaciones, no por las opiniones o teorías, a valorar los objetivos de la percepción con criterios múltiples, ¿no? La percepción discriminativa. Luego viene la maduración, el concepto de maduración. Dice, ¿no? Es percibir de manera realista y discriminativa el entorno. No está en la defensa. Se acepta la responsabilidad de ser de la diferencia de los otros. Entonces, la maduración para Rogers, dentro de estos conceptos que está planteando en la introducción del libro, es hacerse responsable de lo que uno va haciendo y aceptar que el otro, la otredad del otro, valga la redundancia. Viene después el concepto de contacto, que es importante también. Cuando dos personas están en presencia de una a la otra y cada una afecta el campo experiencial de la otra en forma percibida y subliminal. Decimos que esta persona está en contacto. Entonces el contacto, lo que tenemos que entender en este libro, dentro de la definición de contacto, es el contacto con el otro, ¿no? El contacto con la otredad. Y cuando un contacto con la otredad es de manera de aceptación hacia el otro, estamos hablando de una madurez. Luego viene el concepto de consideración positiva, ¿no? Percibo que una persona tiene una experiencia respecto de su yo. Dice, en general, la consideración positiva engloba sentimientos y actitudes de afecto, cariño, respeto, simpatía y aceptación, ¿no? Consideración positiva hacia el otro, hacia la experiencia del otro, hacia lo que es la otra persona. Luego viene la necesidad de consideración positiva. Según Sandal, dice, es la necesidad de consideración positiva secundaria, ¿no? Dice aquí, va en relación a la necesidad de que la otra persona me considere, ¿no? Quería comentarles, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo ahí abajo, por favor, no se olviden. Otro concepto importante es la consideración positiva incondicional. Dice, ¿no? Uno de los conceptos clave de nuestra es uno de los conceptos clave de nuestra teoría, ¿no? Si todas las experiencias de otras personas relativas a sí mismo son percibidas por mí como igualmente dignas de consideración positiva, es decir, si no hay ninguna que yo considere menos digna de consideración positiva, decimos entonces que experimento una consideración positiva. Ahí redondo un poco con esto de la consideración positiva, pero básicamente está haciendo alusión a que la consideración positiva incondicional es cuando consideramos a todos por igual, cuando todas las personas tienen la misma valía, y precisamente no hay condición, ¿no? Hace referencia a eso. El complejo de consideración se refiere a cuando dice, este concepto destaca el carácter estructural dinámico de las experiencias que implica una consideración positiva o negativa de parte del otro. O sea, considerar a la otra persona de manera positiva o negativa. La necesidad de consideración positiva de sí mismo hace referencia a la necesidad de consideración positiva de parte de los otros. Luego viene la consideración incondicional de sí mismo, que básicamente es un poco más de lo mismo, ¿no? Valoración condicional,
cuando el individuo busca o evita ciertas experiencias del yo por la única razón de que las considera más o menos dignas de consideración positiva. Luego habla del centro de valoración, cómo uno va valorando a las otras personas, ¿no? A los sujetos, a los demás. Proceso de valoraciones organísmica, dice el proceso de continua evolución. Los valores nunca son fijos y rígidos, ¿no? En proceso, como la valoración va evolucionando, ¿no? Va cambiando. La empatía, el concepto de empatía, dice el estado de empatía o la comprensión empática consiste en percibir correctamente el marco de referencia interno del otro con los significados y componentes emocionales que contiene como si uno fuera la otra persona, ¿no? La empatía es un concepto importante también, importante diferenciarlo del concepto de simpatía. Y básicamente esos son los conceptos que Rogers va dejándonos como en claro para que nosotros vayamos entendiendo mejor a qué se va refiriendo en cada uno de los capítulos que va a ir, que va tocando, ¿no? En este libro, ¿no? Recordemos que este libro contiene 5 capítulos más, así que vamos a estar 5 domingos más revisando este libro. Voy a pedirles que si no lo tienen, lo busquen, está en internet. Justamente yo hace unos días coloqué el PDF ahí como comentario en el fanpage, lo pueden revisar. Y eso sería todo. Entonces, este libro vamos a seguir revisándolo y lo vamos a pasar a algún libro relacionado a la terapia Gestalt. Quería agradecerles su presencia, recordarles que los días viernes estamos realizando entrevistas, ¿no? El día viernes que viene tenemos, déjenme ver un ratito, tenemos a Fadia Sierra, una terapeuta peruana, con el tema el encuentro de las relaciones terapéuticas desde la logoterapia, ¿no? Justamente lo que estamos haciendo es revisando también en los lives distintos puntos, conversando, entrevistando a diversos terapeutas de distintos lugares del mundo, diversos terapeutas de distintas corrientes de la psicoterapia humanista. Tenemos terapeutas, hemos tenido a terapeutas centrados en las personas, terapeutas gestal, terapeutas de análisis transaccional, y bueno, y la idea es ir abarcando cada vez más diversas miradas. Si ustedes tienen algún comentario para hacerlo, se pueden hacer. Recuerden que también estamos comenzando una formación en terapia humanista la semana que viene. Es la segunda formación que estamos organizando desde el instituto. Y también estamos organizando un cuarto grupo de arte terapia. Pueden revisar todos los datos que vamos a ir colgando. Igual ya hemos colgado bastantes posts en relación a estos cursos que estamos abriendo. Recordarles eso, recordarles que vamos a seguir con los lives entrevista y esto también. Bueno, entonces quería agradecerles mucho. Los videos van a estar acá colgados. También estamos colgándolos en YouTube. Muchas gracias por su tiempo y por estar ahí. Entonces, si desean compartir este video, va a estar igual grabado. Muchas gracias. Buenas tardes.